Buenos días, estimado profesor y compañeros de la clase de Teoría del Desarrollo y Subdesarrollo de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela. Mi nombre es Lisbeth Mendoza y les vengo a exponer un poco sobre el postconsenso de Washington, la visión institucionalista de Daron Acemoglu y Dani Rodríguez y el comercio y desarrollo según Pierre Salama. Antes de iniciar, debemos definir a qué se denominó consenso de Washington. Y este no fue más que un conjunto de medidas de política económica de corte neoliberal aplicadas a partir de los años 80 para, por un lado, hacer frente a la reducción de la tasa del beneficio en los países del norte tras la crisis económica de los 70 y, por otro, como salida impuesta por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a los países del sur ante el estallido de la crisis de la deuda externa. Todo ello por medio de la condicionalidad macroeconómica vinculada a la financiación concedida por estos organismos. El concepto como tal fue acuñado por el economista británico John Williamson en un artículo publicado en 1989, donde enunciaba una serie de medidas de estabilización y ajuste de las economías respecto a las cuales determinadas instituciones con sede en Washington, mayormente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, así como el gobierno y la Reserva Federal de Estados Unidos, parecían tener un consenso sobre su necesidad. En términos generales, apostaban por un conjunto de políticas económicas, como la lucha contra el déficit público por la vía de la reducción del gasto, las reformas para reducir la progresividad impositiva, la privatización de empresas públicas, la liberación del comercio y de los mercados de capitales a nivel internacional, la minimización de las condiciones de la entrada de inversión extranjera directa y la desregulación de los mercados laborales internos, entre otras. Más allá del giro radical que ello supuso en las políticas económicas de los países del norte, la influencia de estos organismos internacionales trasladó directamente estos análisis y políticas a los países del sur, tras el estallido de la crisis de la deuda externa a principios de la década de los 80. La intervención por parte de estos organismos, del Fondo Monetario y el Banco Mundial, trataba de minimizar el riesgo de colapso del sistema financiero internacional por medio de la oferta de financiación a los países deudores del sur, que encontraba grandes dificultades para poder hacer frente a los pagos correspondientes. No obstante, el acceso a financiación por parte de las instituciones financieras internacionales venía condicionada a la aplicación del ya mencionado conjunto de medidas de política económica, comúnmente conocidas con el nombre de programas de ajuste estructural. La mayor parte de los países del sur, primeramente latinoamericanos y posteriormente africanos y asiáticos, se vieron obligados a recurrir a la financiación externa de las instituciones financieras internacionales, lo que tradujo en la imposición generalizada de dichas severas reformas estructurales y duras políticas de austeridad en estos países, sobre todo durante la década de los 80 y 90. Estos paquetes de política y sus instituciones promotoras recibieron fuertes críticas como consecuencia de sus graves efectos sociales sobre los sectores de la población más vulnerables, así como de los escasos resultados de sus reformas a la hora de alcanzar uno de sus pretendidos objetivos, básicamente estimular la actividad económica. Todo ello además en un contexto en el que otros países que no han seguido fielmente las propuestas del Consenso de Washington han obtenido mejores resultados económicos, casos como el del Corea del Sur o China, entre otros. Se consideró que habían dos causas fundamentales que habían provocado la crisis de Latinoamérica. Por un lado, el proteccionismo y el excesivo intervencionismo del Estado, y por el otro lado, la incapacidad del gobierno para controlar el déficit público. El consenso de Washington incluyó los siguientes 10 puntos. Disciplina presupuestaria de los gobiernos. Reorientar el gasto gubernamental a áreas de educación y salud. Reforma fiscal o tributaria con bases amplias de contribuyentes e impuestos moderados. Desregulación financiera y tasa de interés libres de acuerdo al mercado. Tipo de cambio competitivo regido por el mercado. Comercio libre entre naciones. Apertura a inversiones extranjeras directas. Privatización de empresas públicas. Desregulación de los mercados. Seguridad de los derechos de propiedad. La disciplina fiscal se consideró entonces que los déficits que habían acumulado casi todos los países de América Latina habían conducido a desequilibrios macroeconómicos que hicieron entrar a la región en problemas inflacionarios. Cuando hablamos de la reordenación de las prioridades del gasto público, se referían a que se tenía que hacer frente al déficit fiscal y se optó por reducir el gasto, más concretamente, redistribuirlo desde subsidios no justificados hacia la sanidad, la educación e infraestructura. Cuando hablamos de la reforma tributaria, se basaba en aumentos de los impuestos sobre una base amplia y con tipos marginales moderados. Es decir, el impuesto adicional que se pagaba por disponer de más renta era bajo.
la liberación de las tasas de interés para que fuesen establecidas por el mercado, el tipo de cambio marcado también por el mercado, la liberación del comercio para llevar a cabo una política económica orientada al exterior. También se creyó necesario liberalizar las importaciones. La idea de proteger las industrias nacionales frente a las de afuera se consideró un obstáculo al crecimiento. La liberación de la inversión extranjera directa para así aportar capital, tecnología y experiencia. Privatización. Se basaba en la idea de que la industria privada está gestionada más eficientemente que las empresas estatales. La desregulación se consideró una manera de fomentar la competencia en América Latina, ya que era donde se encontraban las economías más reguladas del mundo. Y los derechos de la propiedad, en una región donde los derechos de propiedad eran muy inseguros, se optó por implantar unos derechos garantizados como en los Estados Unidos. Pero ¿qué resultados se obtuvo con el Consenso de Washington? Entre los resultados positivos que se obtuvo con este consenso fueron los siguientes: baja de la inflación, baja del déficit presupuestario, disminución de la deuda externa, aumento del flujo de capitales. Por otro lado, el consenso de Washington han sido foco de múltiples críticas desde diversos ámbitos, ya que muchos piensan que tuvo otras consecuencias no tan positivas y que era un dictado neoliberal de Estados Unidos. Entre estas consecuencias negativas tenemos la siguiente: no se consiguió un crecimiento económico. Incluso algunos académicos llaman a la década de los 90 la década perdida. Aumentó la desigualdad, ausencia de progresos sociales, deterioro de los derechos humanos. Cabe destacar que aunque las medidas no surtieron el efecto deseado en todos los países, hubo algunos países como Chile, Uruguay, El Salvador y Brasil que sí tuvieron más signos positivos, como la disminución progresiva de la pobreza. Sin embargo, otros países como Argentina perdieron competencia al aplicar estrictamente todas las medidas del Consenso de Washington. Ahora vamos a ver la visión institucionalista de Daron Acemoglu y Dani Rodríguez. Basada en el modelo canónico formulado en la segunda mitad de la década de los 50 por el Premio Nobel de Economía Robert Solon, la teoría empezó analizando el crecimiento económico a partir de la acumulación de los factores productivos que un país había acumulado y de la eficiencia con la que estos factores podían combinarse, de acuerdo con el nivel tecnológico disponible. Sin embargo, desde el principio se supo que el modelo, si bien aportaba argumentos sólidos para explicar la dinámica económica, era incapaz de dar cuenta de las extraordinarias diferencias que regían en los niveles de renta per cápita entre los países a escala internacional. Fue otro premio Nobel, el de Arrow, quien se encargó de señalar de forma temprana esta insuficiencia, advirtiendo ya a comienzos de los 60 que bajo supuestos razonables el modelo no aclaraba por sí solo el porqué de las desigualdades internacionales. Para comprender este proceso era necesario buscar causas más profundas y duraderas, asociadas al éxito económico de largo plazo. Posteriormente, para los años 90, importantes economistas como Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson diseñaron una estrategia más ingeniosa y solvente para resolver el problema de la endogeneidad o doble circularidad, y lograron con ello una estimación robusta y no sesgada del efecto que las instituciones tienen sobre el desarrollo de los países. Para resolver la endogeneidad, utilizaron como variable instrumental la tasa de mortalidad de los colonos en los países cuando estos eran colonias. La idea que está detrás de semejante planteamiento es la siguiente. En países con baja mortalidad, los europeos se asentaron en el territorio conquistado y trataron de construir instituciones incluyentes, aptas para el reconocimiento de derechos, entre otros el de la propiedad, y para el adecuado funcionamiento de los mercados. En aquellos otros en los que la mortalidad era alta o existía suficiente población nativa como para ser objeto de explotación y expolio, los colonos establecieron instituciones extractivas, tratando de apoderarse del excedente derivado de la riqueza natural y mineral del territorio conquistado. El primer tipo de instituciones alentó al desarrollo, mientras que el segundo impidió este proceso. Esta explicación otorga de nuevo valor a la historia en la explicación de la génesis de los procesos de desarrollo y de los niveles de renta per cápita alcanzados por las naciones en el presente. Y además se aleja de interpretaciones excesivamente deterministas, como las que aparecen asociadas a las características geográficas de los países o como las que remiten a los rasgos culturales de los pueblos. Compite, sin embargo, esta hipótesis con otras que desde perspectivas diferentes reparan igualmente en el marco institucional
asociado a la colonización como fuente de explicación de las dispares trayectorias económicas de los países. La argumentación de Acemoglu y Robinson sobre el cambio institucional descansa en el concepto de coyunturas críticas, momentos en los que por su excepcionalidad el funcionamiento del marco institucional previo queda en suspenso, de tal modo que pequeñas diferencias iniciales en los marcos institucionales de partida puedan abrir sendas dispares entre los países que conduzcan con el tiempo a situaciones abiertamente diferentes. Ejemplos de ellos podríamos citar la colonización, una guerra, una invasión, como la napoleónica, el descubrimiento de América, la peste negra, etc. Por otro lado, Danny Rodrik, profesor de Economía Política Internacional en Harvard, es uno de los economistas más prestigiosos del mundo. Se ha dedicado a preguntarse durante años si hemos ido demasiado lejos con la globalización, y su respuesta es que sí. En su último libro, Hablemos claro sobre el comercio mundial, ideas para una globalización inteligente, Rodrik reúne los grandes temas de su obra. Versan sobre la soberanía nacional, el poder de la industria o de las distintas políticas comerciales que debe aplicar cada país según el contexto en el que se encuentre. Su conclusión es que se puede restaurar un equilibrio más sano entre la gobernanza nacional y la global. Rodrik es un economista que defiende siempre los matices, salvo quizás en su crítica a la globalización. Por eso algunos en la academia no están de acuerdo con su tesis de diversos estudios, que cuestionan cada vez más la idea de que todos los populismos sean el resultado de cuestiones materiales. Es decir, ponen en duda que el discurso de perdedores y ganadores de la globalización tenga una base científica sólida. En conclusión, en una de las tantas entrevistas que se le hizo a Rodrik, se le preguntó: usted ha escrito en la línea de otros comentaristas que Donald Trump no es una causa sino un síntoma. ¿Qué piensa de sus políticas económicas? ¿Estamos ya en una guerra comercial o al final se va a quedar en nada? Donde Rodrik responde: Trump es el ejemplo perfecto de un político que ha capitalizado los problemas económicos que creamos desde los años 90, pero que acabará dejando las cosas peor. Sus políticas comerciales están creando ganadores, pero también muchos perdedores. No creo que Trump logre aumentar el número de trabajos en Estados Unidos. Lo que sí pienso con convicción es que Trump en algún momento dará un paso atrás al borde del precipicio de una guerra comercial, pero ha disminuido de forma notable la posición de Estados Unidos en el mundo y agravado los problemas económicos domésticos. Se pagará un gran coste cuando el boom artificial de su bajada de impuestos, junto con la recuperación natural, pase. Ahora hablaremos sobre el comercio y desarrollo según Pierre Salama. El debate entre crecimiento y desarrollo ha revivido en razón de los desastrosos efectos colaterales del crecimiento sobre el ambiente, la salud de los seres humanos y la puesta en cuestión de los derechos indígenas. Pero ¿cuáles son las razones invocadas para justificar la explotación sin límite de la materia prima? Habitualmente, estas giran alrededor de los sacrificios necesarios para lograr un fuerte crecimiento, el equilibrio de la balanza de pagos y del presupuesto, y la expansión de las políticas sociales. Pero esta argumentación, en apariencia irrefutable, opaca muchas cuestiones importantes. En la década de 1960 y 70, numerosos economistas y sociólogos se interrogaban por el sentido del crecimiento y el desarrollo, por las relaciones que los vinculaban. El crecimiento sería de orden cuantitativo, mientras que el desarrollo pertenecería al orden cualitativo. Un crecimiento sostenido y regular en el tiempo se traduciría en desarrollo, es decir, en cambios estructurales relativos a la propiedad, las instituciones, los comportamientos, las desigualdades en el patrimonio y en los ingresos. Sin estos cambios, el crecimiento correría el riesgo a la vez de no ser inclusivo y de extinguirse. Pero no podría haber desarrollo si antes no hubo crecimiento. Lo cualitativo se alimentaría entonces de lo cuantitativo y de la capacidad de aumentar los ingresos y distribuirlos en torno de estas interrelaciones. Giraban los debates. Finalmente, esta discusión se atenuó un poco para resurgir más tarde. Por un lado, con los efectos colaterales del crecimiento sobre el medio ambiente y la salud de los seres humanos, y por otro lado, con el cuestionamiento de la mercantilización de la sociedad y la búsqueda de beneficios a cualquier precio. Esto explica que se haya virado el término genérico desarrollo a la expresión más precisa desarrollo sostenible, en 1987. En Latinoamérica el crecimiento es débil y se verifica la desindustrialización. A pesar de algunos avances, el crecimiento latinoamericano sigue siendo excluyente. El nivel de desigualdad de los ingresos se sitúa a un nivel muy alto
y aunque haya habido una mejora en los estándares de vida de los estratos más bajos y modestos y una ligera disminución de estas desigualdades en los últimos años, el enriquecimiento del 1% más rico de la población no cesa de crecer, como se observa en los países desarrollados. La gestión libre de la fuerza de trabajo y de la naturaleza constituye un poderoso imán que permite evitar que pagar por una gestión socializada a la vez de los seres humanos y de la naturaleza que se rige por las leyes nacionales de los países de origen de estas empresas. Los costos de un crecimiento menos contaminante, de una mano de obra más cara, de condiciones de trabajo más decentes, son relativamente altos y pueden refrenar fuertemente el crecimiento en China. Esas son una de las conclusiones que nos decía el señor Pierre Salam. Es así como luego de todo esto surge el concepto de reprimarización, que no es más que la consecuencia directa de un modelo de política macroeconómica que busca privilegiar el capital financiero. En este modelo, las políticas monetarias y fiscales están organizadas para transferir recursos de los sectores reales de la economía del sector financiero. La protección laboral, el acceso a los derechos universales, el cuidado del ambiente y el respeto a los derechos propios de las poblaciones afectadas por la reprimarización agrícola y minera son los motores de un desarrollo diferente. Los debates acerca de los dos primeros escenarios son relativamente bien conocidos. No es ese el caso de los dos últimos, sobre todo si se introduce la especificidad de las poblaciones ayer excluidas, hoy aceptadas de jure. Las luchas que oponen las poblaciones afectadas por la reprimarización por un lado y a las empresas multinacionales y el Estado por el otro son cada vez más numerosas y conciernen no solo al aspecto material, sino también y sobre todo al aspecto simbólico, que implica respeto a los derechos ayer negados. Es conveniente ahora interrogarse sobre las dificultades para lograr un desarrollo alternativo al actual. Ahora bien, un crecimiento sostenido es indicador de la eficacia de la política del gobierno de Beijing y por lo tanto tiende a legitimar la continuidad del régimen autoritario. La explotación de materia prima aparece entonces como una oportunidad por dos razones. Permite disminuir las obligaciones externas tanto en el nivel de la balanza comercial como el de las cuentas corrientes y proporciona ingresos fiscales adicionales. Estos financian por lo general una política social más audaz, sin necesidad de una reforma tributaria, siempre fuente de conflictos. Esto explica la gran dificultad para llevar adelante una política de desarrollo sostenible que proteja al medio ambiente y a las poblaciones que habitan en los territorios comprometidos en la explotación de materias primas. Esto se observa en países que registran una primarización agrícola y la expulsión de campesinos de sus tierras en Paraguay, Argentina, etc. Es posible favorecer una protección significativa del medio ambiente y resguardar a las poblaciones locales de la violación de sus derechos. Las dificultades provienen de los intereses divergentes de cada actor social: el mundo del trabajo, el sector industrial, el sector exportador, las poblaciones afectadas por la reprimarización, el sector financiero y finalmente el Estado. Pierre Salama concluye que la única salida es reforzar los poderes en el seno de las naciones ayer oprimidas, de manera que estos poderes puedan aparecer como la emanación de estados. La dinámica del Estado plurinacional es entonces la de una federación de estados cuyos programas políticos deben ser escritos. Entonces, y solo entonces, será posible pensar en otro tipo de desarrollo que no se vea amenazado por las decisiones de un Estado central, aun cuando sean legitimadas por proyectos neodesarrollistas basados en políticas sociales más ambiciosas. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado. Gracias.